Vamos ahora a definir lo que es el Producto Bruto Interno. Cuando hablamos de producto estamos hablando de valor agregado. Esto significa, no hablamos del total de producción, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, porque en el total de producción nosotros podemos tener productos que emplea una empresa pero que fueron producidos por la anterior. Por lo tanto, en el producto de la empresa 2, nosotros vamos a tener todo aquello que él generó más sus insumos, y los insumos son los generados por la empresa 1. Entonces aquí lo que vamos a hablar es del valor que cada empresa agrega a su producción. Cuando hablamos de bruto, significa que no se contabilizan las depreciaciones o apreciaciones de los bienes de capital. Es decir, nosotros ya habíamos visto, cuando hablamos de activos fijos, que al pasar el tiempo estos activos fijos van perdiendo valor. Es lo que llamamos depreciación. Bueno, aquí no las vamos a tener en cuenta. Si vamos a tener en cuenta el valor bruto de todos esos bienes. Y finalmente, interno, porque estamos hablando de lo que se produce dentro de las fronteras del país. Después vamos a calcular otros productos, como será el Producto Bruto Nacional, donde vamos a tener en cuenta no solo lo que se produce dentro de las fronteras del país, sino todos aquellos bienes y servicios producidos por la economía, pero independientemente de dónde se han producido, siempre y cuando pertenezcan a residentes del país. Es decir, los bienes producidos dentro del país, más los bienes generados por residentes del país en el exterior. Y vamos a definir también el monto total de bienes disponibles, que tiene que ver con el valor de todos los bienes y servicios disponibles en el país, independientemente de dónde se produjeron los mismos. Es decir, los producidos por el país que no se hayan destinado al comercio exterior, y todos aquellos que hayan bienes que generados en el exterior hayan ingresado al país. Para medir el Producto Bruto hay tres métodos. El método del producto, el método del ingreso y el método del gasto. Como ven, habíamos dicho en nuestros diagramas que ingreso, gasto y producto eran el mismo monto, por lo tanto vamos a medir el producto generado a través de los tres métodos, ¿sí? A través del producto para saber qué es lo que se está produciendo en el país, a través del gasto para saber qué es lo que se consume y quiénes lo consumen, y a través del ingreso para saber cómo se distribuye la riqueza generada en el país. Entonces, el PBI en definitiva es una medición de la riqueza generada. A través del método del producto se calcula como el valor bruto de la producción menos los insumos. Es decir, todo aquello que la empresa ha generado menos los insumos que ha comprado a otras empresas. Tanto los insumos como el valor bruto de la producción están medidos, están medidos fuera de la empresa, están medidos a precio de mercado. O sea que cuando nosotros hacemos el valor bruto de la producción menos los insumos, estamos hallando la riqueza generada por una empresa a precio de mercado. Si nosotros sumamos la riqueza generada por todas las empresas que trabajan dentro de las fronteras del país, obtenemos la riqueza generada por el sector privado. Y si esta riqueza generada por el sector privado le sumamos además el gasto público que representa la riqueza generada por el sector gobierno, tendríamos la riqueza generada en el país. Y a esto es a lo que le vamos a llamar el PBI, en este caso a precio de mercado. ¿Sí? O sea, que el PBI a precio de mercado por el método del producto es la sumatoria de los valores brutos de producción menos los insumos de cada una de las empresas que participa de la economía del país, más el gasto público. Pasemos ahora a ver cómo se mide el Producto Bruto Interno a través del método del ingreso.
Nuevamente, recién dijimos que el valor agregado era lo que tenemos a la salida de la empresa menos lo que tenemos a la entrada, o sea, es lo que se genera dentro de cada una de las empresas. Esto es el valor que cada empresa agrega o valor agregado. ¿Y esto a qué es igual? Esto lo podemos medir como la remuneración que la empresa le está pagando a cada uno de los factores productivos que utiliza justamente para transformar insumos en producto. Y como la empresa para esto necesita mano de obra, necesita el empresario, necesita recursos naturales y necesita bienes de capital, podemos medir este valor agregado por las empresas como la suma de los salarios, más los beneficios, más la renta, más el interés, más, como dijimos que no íbamos a tener en cuenta las depreciaciones de los bienes, tenemos que entonces sumar las amortizaciones del capital fijo. Por lo tanto, esto sería el valor agregado por cada una de las empresas. Este valor agregado podemos decir en definitiva que es la remuneración de los factores de la producción más las amortizaciones del capital fijo. Esto sería la riqueza generada por cada empresa. Si hacemos la suma de la riqueza generada por todas las empresas, estaríamos una vez más en la riqueza generada por el sector privado. Si a esto le sumamos el gasto público, estaríamos en la riqueza generada en el país. Pero en el caso anterior nosotros habíamos hablado del PBI a precio de mercado, es decir, medíamos con los valores ya puestos en el mercado. Aquí nosotros estamos trabajando dentro de la empresa, o sea que los valores que estamos considerando son los de costo. ¿Qué es lo que transforma el costo de la empresa, el costo final de la empresa, en precio de mercado? La parte que el Estado reclama para sí. O sea, que para poder pasar de esta riqueza generada a valor de costo, llevarla a precio de mercado, nosotros vamos a sumar los impuestos indirectos y vamos a restar los subsidios, que son la intervención del Estado en los precios. Es decir, nosotros habíamos hablado antes de que había impuestos directos e indirectos. El impuesto directo es el que paga el poseedor de riqueza, o sea que el trabajador paga sobre su salario, paga el impuesto a las ganancias, el empresario paga sobre el beneficio el impuesto a las ganancias, de la misma forma sobre la renta o sobre los intereses se pagan los impuestos que corresponden al Estado. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de la remuneración de los factores, los impuestos directos ya los tenemos incluidos. Pero nos quedaban los indirectos, que eran por manifestaciones indirectas de riqueza. Es decir, cuando vamos a comprar algo, el Estado dice, momentito, usted va a comprar, entonces aporte ahora. Y estos son los impuestos indirectos como el IVA. Por eso este sí lo agregamos, porque no está incluido en el costo de la empresa, sino que se agrega después y forma parte del precio. De hecho, nosotros vamos a comprar y tenemos el precio más IVA. Pero a su vez restamos los subsidios, porque ¿cuál es la función del subsidio? Si una empresa o grupo de empresas está produciendo un valor superior al que debiera ser pagado, entonces el Estado a través del subsidio hace que este precio disminuya. Por lo tanto, en aquellos bienes donde se han otorgado subsidios, este subsidio lo debemos restar. Y así entonces obtenemos el PBI a precio de mercado, como la sumatoria de los valores agregados por cada una de las empresas, más el gasto público, más los impuestos indirectos, menos los subsidios. Y tenemos acá la medición del PBI a precio de mercado desde el punto de vista del ingreso. Y nos falta la medición del PBI por el tercer método, que es el método del gasto. ¿Y cómo hacemos con el método del gasto? Nosotros vamos a partir de esta ecuación.
las existencias iniciales más la oferta agregada menos la demanda agregada nos da la existencia final. Es decir, cuando nosotros entramos en un periodo, nosotros tenemos un stock de bienes que quedaron del periodo anterior. Estos son las existencias iniciales. A esto le agregamos toda la oferta de bienes y servicios que se produce durante el periodo. Es lo que habíamos definido como oferta agregada, que recuerden que incluye la oferta de los bienes generados en el país y los bienes generados en el exterior, pero que están disponibles en el país. Si a esto, existencias iniciales, más toda la oferta de bienes y servicios que hubo en el país, le restamos lo que se consumió, o sea, la demanda agregada, lo que consumieron las personas, lo que utilizó el Estado a través del gasto público, lo que se fue al exterior a través de las exportaciones y lo que utilizaron las empresas a través de la inversión, obviamente lo que nos va a quedar es el stock de bienes y servicios útiles al final del periodo, o sea, las existencias finales. Si nosotros queremos ahora calcular la variación de existencias, esto sería existencia final menos existencia inicial. Y despejando de la ecuación anterior, tenemos que la variación de existencias es igual a la oferta agregada menos la demanda agregada. Si ahora reemplazamos oferta y demanda agregadas por lo que habíamos visto anteriormente, tenemos que la oferta agregada está dada por las importaciones más la oferta generada o producida por las empresas, por el sector privado, que es el PBI. Si a esto, a precios corrientes, que es lo mismo que decir a precio de mercado. Si a esto le restamos la demanda agregada, la demanda estaba dada por consumo, más la inversión bruta, más el gasto público, más las exportaciones. Obtenemos la variación de existencias. Y como lo que nosotros queríamos calcular era el PBI a precio de mercado o el PBI a precio corriente, simplemente lo despejamos de esta ecuación. Y obtenemos que el PBI a precio de mercado o a precio corriente es el consumo más la inversión bruta, más el gasto público, más la variación de existencias, más las exportaciones menos las importaciones. Exportaciones menos importaciones, que habremos de llamar el saldo de la balanza comercial. Y así obtenemos la medición del PBI por el tercer método, que es el método del gasto. Aquí tenemos el resumen de los tres métodos, donde vemos el método de la producción, el cálculo del PBI por el método del gasto y el cálculo del PBI por el método del ingreso. En todos los casos, PBI a precio de mercado o PBI a precios corrientes. Vamos a ver ahora algunas consideraciones respecto del PBI. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el PBI se puede medir por sectores. En general, hay tres sectores básicos que son el PBI del sector primario, que está dado por las actividades básicas, agricultura, ganadería, caza, pesca y minería. El secundario, que está relacionado con la construcción y la industria manufacturera. El terciario, con los servicios en general. Hay un cuarto sector que representa los bienes intermedios o bienes de capital. Cuando el PBI nosotros lo medimos por sectores, nos da una idea de cuál es la estructura productiva del país. Obviamente, en países que están poco desarrollados, la estructura fundamental va a estar dada del PBI, va a estar dada por el sector primario, mientras que en la medida que se desarrolla la actividad productiva, pasa a tener mayor peso el sector secundario. Y en aquellos países que están altamente desarrollados, empieza a tener mayor peso también el sector de los servicios en general. Obviamente, si nosotros damos el PBI por sectores, el PBI total de un país será la suma del PBI de cada uno de estos sectores. Entonces, así es como tenemos
el PBI a precios corrientes, que vamos a llamar PBI nominal, que representa la riqueza generada en el país en un periodo determinado y que en definitiva no es otra cosa que la sumatoria para todos los bienes que hay en el país o que hubo en ese periodo en el país del producto cantidad por el precio, en este caso precio de mercado o precio corriente. Pero ¿cuál es uno de los usos que puede tener el PBI? Es evaluar cuál es el crecimiento de una economía. Y para eso, ¿qué hacemos? Calcular la riqueza o comparar la riqueza generada en un periodo contra la de otros periodos. Pero ¿qué es lo que puede suceder o lo que va a suceder? Debido a la inflación, los precios en los distintos periodos van a ser diferentes, con lo cual, si comparamos el PBI nominal de un periodo con el del otro, vamos a estar cometiendo errores. Por lo tanto, lo que vamos a usar es el que se llama el PBI real, o sea, un PBI a precios constantes. Este PBI a precios constantes o PBI real se obtiene dividiendo el PBI a precios corrientes dividido un deflactor. Deflactor que es el llamado índice de precios implícitos. Este índice de precios implícitos no es lo mismo que el índice de precios al consumidor. Como dijimos, el índice de precios implícito es la relación entre el PBI nominal y el PBI real, es decir, el PBI calculado a precios corrientes sobre el PBI calculado a precios constantes. El PBI nominal a precios corrientes lo obtenemos como cantidad actual por precio actual, mientras que el PBI real a precios constantes lo hacemos con la cantidad actual, pero multiplicada por el precio del año que tomamos como base o referencia. Entonces, de ahí sacamos lo que es el índice de precios implícitos. En cambio, para el cálculo del índice de precios al consumidor, lo que hacemos es tomar la relación entre la cantidad del año tomado como referencia por el precio actual y dividirlo por la cantidad de ese año tomado como referencia o base, pero por los precios del año base. O sea que el IPI y el IPC no son la misma cosa. Para calcular el PBI real vamos a utilizar el índice de precios implícito. Y de esta forma, llevado el PBI a este valor real, o sea, a precios constantes, sí podemos hacer realmente una comparación de cuál es la riqueza que se generó en los distintos años y analizar el crecimiento económico. Justamente, que es el aumento de la renta o valores de bienes y servicios producidos por una economía en un determinado periodo. Por lo tanto, para sacar la tasa de variación del PBI real, que sería el crecimiento económico, lo que hacemos es el PBI real del periodo en análisis menos el PBI real del periodo base sobre el PBI real del periodo base. Otro elemento que se utiliza para conocer cuál es la situación, la riqueza generada o el crecimiento económico de un país es el PBI por habitante o PBI per cápita, que no es otra cosa que el cociente entre el Producto Bruto Interno y la población total del país. Esto diría o daría la capacidad de producir que en promedio tiene cada persona que habita un país. Muchas veces se toma el PBI per cápita. Vamos a aclarar acá que PBI, o sea, Producto Bruto Interno, es lo mismo que ingreso bruto interno. A veces cuando el cálculo lo hacemos desde el punto de vista del ingreso, en vez de llamarlo producto bruto, lo llamamos ingreso bruto. Entonces, PBI per cápita sería ingreso per cápita, con lo cual nos daría en principio una idea de cuál es la situación de los habitantes de un país, es decir, qué parte de la riqueza le corresponde a cada habitante. Pero en realidad esto no es cierto,
porque nosotros podemos tener un país que genere una gran cantidad de riqueza, pero cuya distribución sea mala y esa riqueza esté distribuida entre pocas personas, siendo la mayoría gente pobre, cosa que pasa en muchos países. Por lo tanto, para conocer la situación real de los habitantes de un país, el PBI nos da una primera idea, pero debemos conocer también cómo es la distribución de los ingresos. Entonces, resumiendo, para analizar la evolución de la producción o de la riqueza generada por un país a través de los años, usamos el PBI real. Para sacar conclusiones sobre la actualidad del sistema productivo, se utiliza el PBI nominal, PBI a precios corrientes. En este cuadro vemos la evolución del PBI desde el año 98, digamos hasta el 2018, porque bueno, este cuadro no incluía el final del 2019, y vemos que hemos tenido periodos, los periodos gris clarito, periodos donde el PBI fue positivo, y periodos donde la evolución del PBI fue negativa, o sea que en realidad disminuyó. Como pueden ver, en el año 2002, que fue cuando fines del 2001-2002 tuvimos una gran crisis y una gran recesión, el PBI disminuyó el 10%, marcando uno de los puntos en las últimas 2 décadas de mayor caída del PBI. Y en el año 2010 tuvimos el mayor crecimiento, que fue del 10%, que estuvo acompañado, en realidad muy basado en la producción agrícola, fundamentalmente con la gran subida de los precios de la soja, y debido a ese aumento en el precio de la soja, la gran transformación que se dio en nuestro campo de los productores volcándose masivamente a dicho producto. En los 2 últimos años el PBI estuvo disminuyendo y seguramente en el 2020 el PBI también tendrá una caída, y la caída puede llegar a ser importante porque pensemos que estamos ya promediando el 4.º mes del año y llevamos un mes prácticamente con una producción mínima, o sea que sería muy difícil revertir esta situación. Es más, es altamente probable que haya una caída en el PBI en muchas partes del mundo debido a la crisis económica que se está generando. Bien, y en este gráfico vemos la forma de calcular a partir del PBI a precios de mercado otras de los índices macroeconómicos normalmente utilizados. Nosotros tenemos a partir del PBI a precio de mercado, o sea, el PBI con los precios ya que pagaría el comprador, podemos pasar al PBI a costo de factores, que sería el PBI pero medido al precio o al costo final del productor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que paga el comprador y lo que recibe el productor? La parte que se lleva el Estado. Por lo tanto, para pasar del PBI a precio de mercado a PBI a costo de factores, nosotros al PBI a precio de mercado le vamos a restar los impuestos indirectos y le vamos a sumar los subsidios. Otra cosa que podemos averiguar es el monto total de bienes disponibles. ¿Cómo obtenemos el monto total de bienes disponibles? O sea, ¿qué significa lo que el nombre dice? Es el total de bienes que hubo disponibles en el periodo en el país. Por lo tanto, este total de bienes que hubo disponible en el periodo en el país será igual a todo lo producido, y a esto le restamos lo que salió por las exportaciones y le sumamos lo que entró por importaciones. Como estamos haciendo importaciones menos exportaciones, y nosotros definimos el saldo de la balanza comercial como exportaciones menos importaciones, o sea, al revés,
para obtener el monto total de bienes disponibles, al PBI a precio de mercado le restamos el saldo de la balanza comercial. Otra cosa que podemos hacer es calcular el producto neto interno. ¿Cuál es la diferencia entre bruto y neto? En el bruto nosotros dijimos que no teníamos en cuenta las depreciaciones o apreciaciones de capital. Entonces, en realidad estamos calculando una riqueza generada con un error, dado que al no tener en cuenta las amortizaciones, estamos considerándolas como una riqueza generada, cuando en realidad la amortización lo que hace es recuperar el capital que se depreció. No es una riqueza generada, sino una recuperación de esa riqueza. Por lo tanto, podemos calcular el producto neto, que sería el Producto Bruto Interno a precio de mercado menos las amortizaciones. Después, podemos calcular el Producto Bruto Nacional a precio de mercado. ¿Qué es el Producto Bruto Nacional a precio de mercado? Es la riqueza generada no solamente dentro del país, sino la riqueza generada también por teniendo en cuenta las riquezas generadas por los residentes en el país en el exterior. O sea, la riqueza generada en el exterior por los residentes en el país. ¿Esto cómo lo vamos a medir? Como toda la riqueza generada en el país, o sea, el Producto Bruto Interno a precio de mercado, al que le vamos a sumar el saldo de la balanza de pagos. O sea, la diferencia entre los giros que entran al país y los giros que se van del país. Así es como obtenemos el Producto Bruto Nacional. Y finalmente podemos hallar el Producto Neto Nacional, que sería lo mismo que hicimos recién, pero partiendo del Producto Neto Interno. O sea, al Producto Neto Interno le sumamos el saldo de la balanza de pagos y obtenemos el Producto Neto Nacional. Así como estamos hallando todos los valores, yo los expliqué sobre Producto Bruto Interno a precio de mercado, lo mismo vamos a hacer para pasar del Producto Bruto Interno a costo de factores y obtener el Producto Bruto Nacional a costo de factores, el Producto Neto Interno a costo de factores o el Producto Neto Nacional a costo de factores. El único que no se calcula a costo de factores es el monto total de bienes disponibles, que solo se calcula a precio de mercado. Todo esto, por supuesto, va a quedar mucho más claro cuando se hagan las prácticas con los ejercicios y se calculen estos diversos índices. Y ahora vamos a hacer algunas definiciones y vamos a ver después algunos gráficos como para que tengan idea de algunas variables y de algunas evoluciones de lo que sucede en la Argentina. Cuando hablamos de balanza de pagos, estamos hablando de la cuenta corriente. Y la cuenta corriente es aquella que registra todos los pagos que hay entre los residentes del país y los del exterior, que no tengan que ver con la compra de activos fijos o financieros. Esta cuenta corriente se divide en dos subbalanzas, la de bienes, a través de transacciones comerciales, y la de servicios, mediante justamente servicios seguros, fletes, servicios financieros, regalías y turismo. La balanza comercial la podemos medir como la diferencia entre exportaciones e importaciones o como la suma de los saldos de estas dos subbalanzas que recién acabamos de mencionar. Y luego tenemos la subbalanza de la renta neta de factores del exterior, que incluye rentas por inversiones extranjeras, que tienen que ver con intereses por deudas, utilidades, dividendos, ingresos de trabajo, ingresos del capital, los no residentes en el país. Esto hace que varíe el ingreso bruto nacional. Y otra subbalanza de transferencias corrientes. Después tenemos la balanza de pagos, donde tenemos una cuenta capital que tiene que ver con la transferencia de capital, patentes y derechos de propiedad, y una cuenta financiera que tiene que ver con lo que llamamos inversión directa, aportes de capital o reinversión de utilidades, inversiones de cartera, o sea, endeudamientos con no residentes, y variaciones de las reservas internacionales, que tiene que ver
con las reservas del Banco Central sin tener en cuenta los títulos públicos. Y finalmente tenemos aquí la matriz insumo-producto. Esta matriz nos permite ver para cada uno de los sectores de la producción, acá están los 4 sectores que habíamos mencionado anteriormente, el sector primero que tiene que ver con las actividades primarias, el que está relacionado el 2 con la producción, el 3 que tiene que ver con los servicios y el 4 que tiene que ver con los bienes intermedios o de capital. ¿Y qué es lo que encontramos? Nos encontramos en las filas con los stocks, los insumos que utiliza la empresa, o sea, el stock que ya tenía, lo que le compra a empresas que están en el estadio anterior de producción o lo que importa. Luego tenemos el total de los insumos. Después tenemos los ingresos de los factores de la producción, las rentas, salario, intereses, beneficios. Totalizamos las remuneraciones de los factores. Luego tenemos las amortizaciones del capital fijo, impuestos indirectos, subsidios. Si sumamos el total de insumos más la remuneración de los factores, más las amortizaciones de capital e impuestos indirectos y restamos los subsidios, obtenemos el valor de la producción bruta a precio de mercado. Luego nos encontramos con las ventas de cada uno de estos sectores en el mercado interno, con las exportaciones de cada uno de estos sectores y con el stock final que les queda luego de haber vendido la producción. Y finalmente tenemos el producto del gobierno, que lo medimos a través del gasto público, y los giros del y al exterior para calcular el saldo de la balanza de pagos. En la última columna tenemos los totales de cada una de esas líneas de información. En esta matriz insumo-producto nosotros encontramos todos los elementos necesarios para poder calcular el PBI, sea a precio de mercado o a costo de factores, por cualquiera de los 3 métodos, por el método del producto, por el método del ingreso o por el método del gasto. Y ahora sí vamos a ver alguna información simplemente como para tener una idea de lo que está sucediendo, de lo que viene sucediendo. Acá vemos los valores de oferta y demanda agregada en millones de pesos desde el año 2011 hasta el 2016. Como vemos, y si recordamos, la oferta agregada está dada por la producción local, el PBI y las importaciones, y la demanda está dada por el consumo privado, por el consumo público o gasto público, la inversión bruta, que es el gasto de las empresas, y las exportaciones. Y finalmente tenemos la variación de las existencias. Aquí tenemos nuevamente los valores de oferta agregada y demanda agregada, pero esta vez a precios constantes del 2004, para que vean cómo varían los números entre la anterior, que era a precios corrientes, y esta, que es a precios constantes. Luego tenemos también para varios años el índice de precios implícitos y la inflación. O sea, como ustedes ven, acá tenemos el PBI a precios constantes del 2004, acá tenemos el PBI a precios corrientes, o sea, los precios correspondientes a cada año, y aquí tenemos como relación entre ambos el índice de precios implícitos. Y en la última columna vemos la variación de precios, o sea, el índice de precios al consumidor, cómo fue variando. Luego tenemos el crecimiento económico. Aquí estamos tomando siempre como año de referencia el 2004, entonces tenemos el PBI a precios constantes, o sea, estamos hablando del PBI real entre el año 2011 y el año 2016, lo que nos permite calcular el crecimiento económico respecto siempre del periodo anterior. Como ven, tenemos lamentablemente un año de crecimiento, un año de caída, y así nos vamos manteniendo prácticamente a lo largo del tiempo. Ahora tenemos acá los precios del el PBI a precios corrientes, la cantidad de población de cada año, por lo tanto podemos ver una muestra de cómo fue variando el PBI
per cápita, que dentro de todo, con pequeñas variaciones, se va manteniendo normalmente en un valor bastante estable. Lo cual, repito lo que ya habíamos hablado, esto no significa que esta sea realmente la riqueza que le corresponde a cada una de las personas, ya que en el PBI per cápita no estamos teniendo en cuenta la distribución de la riqueza.